Hola, muy buenas exóticos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Como estáis viendo, hoy vamos a hablar de la serpiente del maíz. Para personas que estáis empezando en el mundo de los ofidios y queréis tener una serpiente de esta como mascota, pues ya sabéis, quedaros a ver este vídeo que os voy a explicar todo lo que necesitáis saber antes de adquirirla. Nos vemos en el vídeo. Bueno, pues ya estamos por aquí. Como estáis viendo, yo mantengo un ejemplar, no hace mucho tiempo, de esta serpiente. Haré un vídeo del crecimiento exclusivo de ella durante estos 2 meses que lleva conmigo, para que veáis lo que crece más o menos una serpiente en 2 meses. Ha sido a rajatabla, le he estado dando de comer cada 5 días, o sea que está más que documentado. Y veremos y pesado con el 15% de lo que pesa el animal, o sea, lo que debería crecer más o menos un animal en 2 meses haciendo las cosas perfectas, ¿vale? Haré un vídeo solo exclusivo de su peso. Pero saltándonos eso, pues nada, deciros que no soy una serpiente, que si estáis pensando en adquirir una, esta es la idónea. Si me vais siguiendo en los vídeos, la verdad que estoy enamorado de esta especie, la verdad que cada vez me gusta más. En este caso yo tengo una opal, ¿vale? Es una serpiente, pues bueno, es una melanística con lavander. La tonalidad aquí no se ve bien, es de un color así entre lila, rosa y naranja. Dejaré alguna foto por arriba, seguramente que muchos ya la habéis visto, pero bueno, volveré a dejarla. Y vamos ya con sus cuidados. Y de dónde procede. Este animal es de América, también de una parte de México. Se llama serpiente del maíz. Esto quiero dejarlo claro, tanto porque las serpientes por aquí abajo tienen un patrón que se asemejan a lo que es el maíz, ¿vale? Y esa sería una de las partes por la que se llama. Pero yo dije en otro vídeo que tengo hecho, que la verdad que ese vídeo me gusta mucho, que podéis ir a verlo, que es sobre el cuidado de ellas. Yo dije que era porque vivían en campos de maizales, ¿vale? Y sigo reiterando, y me dijo mucha gente que no era por eso, que era por el tema del patrón que tienen por debajo y todo eso. Sería por las dos maneras, pero que viven en campos de maizales donde hay bastante roedor, pues claro que viven ahí, y por eso también se les llama así. También viven en bosques de coníferas, en sitios semidesérticos. Son animales, digamos, todoterreno, lo podéis encontrar en cualquier sitio, pero no me equivoqué cuando dije que se les llamaba serpientes de maíz porque se encontraban en campos de maizales, ¿vale? Luego, deciros más cosas sobre ellas. Son animales que no son exageradamente grandes, más o menos miden de adultas, pongamos entre 70-80 centímetros a 1 metro, 1,20 m, rondan el metro. Si empezamos a leer, vamos a ver que hay ejemplares que, como en todo en la vida, hay ejemplares que se hacen muy grandes, son bastante longevos y pueden llegar hasta 1,80 m, ¿vale? No es lo normal. También depende mucho de la alimentación, depende mucho la genética que tenga el animal, ¿vale? Pero por norma general son animales que vamos a rondar el metro. Cosas que tienes que saber a la hora de mantenerlas. Aquí también me voy a meter un poco en camisa de 11 varas, como siempre, pero bueno, yo siempre caí también en el vídeo que yo monté, yo dije que se podían mantener juntas, ¿vale? Y bueno, hubo gente que me decía que no, que solo se tenían que poner juntas para criar, no sé qué, no sé cuánto. Aquí detrás tenéis un comunitario de pogonas, también se dice que no se puede tener un comunitario de pogonas sin que haya discusiones, peleas entre ellas. Bueno, pues llevamos, no sé, pero llevamos más de 2 años perfectamente, desde que monté yo el vídeo, aparte del tiempo que yo llevaba, y ahí siguen, ¿vale? Sin ningún problema. Estos animales, yo no quiero decir que tengáis que ponerlas juntas y ya está, ¿vale? Si solo vais a tener un ejemplar, pues no os voy a liar. Pero mi intención en el canal será mantener en un terrario aproximadamente de 1 metro o 1,20 m por 50 por 50, tener unos 4 ejemplares del mismo sexo, ¿vale? No me voy a complicar metiendo machos y hembras, ¿vale?
o un macho con varias hembras, porque a lo mejor ahí se puede tener, pero bueno, hay que controlar un poco más. Voy a hacer solo de un mismo sexo, y aquí me estoy liando, esto no es para principiantes, luego seguimos con la guía de principiantes, pero bueno, quería dejar claro que no me equivoqué diciéndolo y me vuelvo, como digo, vuelvo a reiterarme que lo pienso hacer. Y entonces lo que haremos es meter 3, 4 hembras, y lo único que tienes que tener cuidado es a la hora de alimentarlas, ¿vale? Son animales que son muy voraces y puede haber discusiones por la misma presa, y entonces tendremos que sacarlas solo a la hora de alimentarlas y volverlas a meter. No hay más problema, ¿vale? Y siempre y cuando le demos los espacios y los sitios que ellos necesitan para esconderse. Pero eso será un capítulo aparte, pero quería dejarlo claro también que, aunque me habéis dicho que no se pueden tener, sigo pensando que sí que se puede tener, y aparte que si leéis y con gente que entienda, gente que mantiene animales, ejemplares, varios ejemplares, bastantes ejemplares en un mismo terrario, pero siempre y cuando pues hagamos las cosas bien hechas. Seguimos la guía de principiantes, ¿vale? Los cuidados son muy fáciles. Con un terrario de 60 por 50 por 50, por ejemplo, tenéis para un ejemplar. Necesitáis una punta de temperatura que oscile entre 28, 29 grados, 27, ¿vale? La punta de calor, y luego siempre la punta de calor, digamos, hay un foco de calor, pues que a lo mejor esté a 30, a 31, pero en la punta máxima. Pero el terrario a mí me gusta tenerlo un pelín más bajo, entre 28 y 29, que más que 31, ¿vale? Y luego en la zona fría, digamos, la zona más alejada del punto de calor, que esté entre 24 o 26 grados. Siempre son aproximados, porque a lo mejor ves el vídeo y digo en el otro vídeo 25 y 26, 23, ¿vale? Es que siempre son temperaturas aproximadas. En la naturaleza no todo es exacto, ¿vale? Y yo no estoy leyendo nada, sino voy improvisando y voy diciendo lo que yo creo que sería lo correcto, ¿vale? Más cosas hay a tener en cuenta. Las bajadas nocturnas. Siempre es mejor que haya una bajada nocturna. Estos animales podéis bajarlos hasta 20 grados, 18 grados, ¿vale? Fotoperiodo de luz, pues eso, unas 12 horas aproximadamente. Normalmente, si es tu primer reptil, lo vas a tener en un terrario, por ejemplo, como el que está aquí atrás, para tu verlo. Hay gente que los tiene en racks. Yo, como veis, todos los animales que tengo los tengo todos en terrarios. También a mí la gente que los tiene en rack me parece también bien, o sea, y también dependiendo también de los ejemplares que tengas. Entiendo que si tienes a lo mejor 30 o 40 ejemplares y te dedicas a la cría, no vas a tener pues eso, 40 terrarios y el espacio que te ocupan en el sitio, ¿no? En el espacio. Pero si es tu primer ejemplar que vas a tener, pues lo normal es que lo tengas en un terrario y lo montes bien. Aparte de las temperaturas, necesitaremos ponerle una cueva para que el animal esté tranquilo. Un bol con agua. El bol siempre le pondremos, por ejemplo, estos de barro que tengan peso, aparte del peso del agua, el peso del recipiente en sí. Pensar que estos animales al final muchas veces cuando ya son más grandes tienen fuerza, te van a tirar y te van a liar siempre con el agua, pero no solo en este tipo de serpiente, sino sea la serpiente que sea, ¿vale? Ponerle los recipientes casi siempre mejor de barro y que pesen, ¿vale? Que no te lo tiren, que no te lo vuelquen. ¿En qué sitio del terreno ponemos el recipiente? En la zona fría, ¿vale? Porque si no subirá demasiado la humedad. La humedad de estos animales está entre el 50 y 60% aproximadamente, el 40%, ¿vale? No son animales que necesitan muchísima humedad. Como os digo, son animales que en la naturaleza lo podemos encontrar en diversos ecosistemas, y por eso hay un rango de humedad diferente de un sitio a otro. Más cosas que tenéis que saber. Hora de alimentación. Tengo un vídeo exclusivo de alimentación y justamente con ella, ¿vale? Le daremos el 10%, el 20% de su peso como máximo. Pensar que todo lo que sea engordar un animal a lo bestia, darles más de comer para que se te haga más grande, le quitaremos tiempo de esperanza de vida, ¿vale? Un animal que lo estemos alimentando excesivamente con presas más grandes, que queramos que crezca muy rápido, le quitamos tiempo de vida, y en vez de durarte, un animal de esto puede durarte 20-25 años perfectamente si lo alimentas bien y lo tienes en buenas condiciones. Si empiezas a alimentarlo a lo bestia, te va a bajar la esperanza de vida a la mitad, ¿vale?
pues entonces daremos el 10%, que es lo que estoy haciendo yo, en animales babies juveniles. Cada 5 días les estoy alimentando con el 10%, en este caso yo estoy cada 5 días alimentando a este animal, ¿vale? Como os digo, haremos un vídeo del crecimiento, pero clavado, o sea, no he pasado ni un día, no he pasado ni 5, o sea, 5 días clavados y a ver, y con el peso idóneo que necesitaba en ese momento, ¿vale? A ver cuánto crece más o menos una serpiente haciendo la pauta esta, ¿vale? El tema de la alimentación, como os digo, si son animales pequeñitos, baby, pues le daremos Pinky, y a medida que vaya subiendo iremos pesando al animal y hacer el 15% de la presa, ¿vale? Muchas veces cuando son animales ya grandes es mejor alimentarlos con 2 presas que no darle, por ejemplo, una rata grande entre comillas, porque una rata muy grande no se la traga, no, aunque sea grande, no tiene la capacidad de tragarse un animal demasiado grande. Por eso es mejor darle, por ejemplo, cuando son animales adultos o semiadultos, 2 presas que hagan el porcentaje que necesitamos de alimentación, pero no darle la presa toda junta, ¿vale? Eso es, por lo menos yo lo hago así y a mí me funciona, y yo creo que es mucho mejor para él, ¿vale? El tragarse 2 presas más pequeñas que no una tan grande. Animales de otro tipo de serpiente, da igual lo que le eches porque se lo va a tragar, pero pensar que es una culebra y si metes presas demasiado grandes, pues se puede hasta obstruir y tener algún problemilla. Tema de manejos, muy tranquilas. Animales baby muy pequeñitos, sí que es verdad que te pueden tirar algún strike, intentan defenderse porque están asustadas, empiezan a vivir en el mundo, ¿no? A conocernos, a interactuar con nosotros, y es normal que nos tiren algún strike, que intenten mordernos de alguna manera, pero eso no quiere decir que sea un animal agresivo. A medida que se vayan haciendo un pelín más grandes, nada, que pasen unos meses, los animales son completamente inofensivos. Como veis, este animal es completamente inofensivo. Bueno, el tiempo que la tengo jamás me ha hecho nada. Tengo un vídeo pendiente del tema bueno, sobre alimentación y trucos y eso, que también lo haré y os lo montaré, ¿vale? Que es bastante interesante. Nada, poquita cosa más. El terrario, si por ejemplo con las medidas que os he dicho, perfecto. Claro, si queréis meter, por ejemplo, 3 hembras, por decir algo, que me estoy volviendo a meter en el rollo que yo sé que luego va a traer cola, pero bueno, que me da igual. Sigo pensando, o sea, yo cuando digo las cosas las digo porque las sé. Pues necesitaríamos terrarios de metro 20, ¿vale? Sería lo correcto. Nada, el tema de luces, con el fotoperiodo, por ejemplo, de una habitación o de una ventana tenemos más que suficiente. Como tenemos terrarios, pues podemos poner una luz. Si lo tuvieras en un rack, pues no, normalmente pues no se ponen luces y se usa lo que es la luz natural del local, o la luz que hay pues a lo mejor artificial, que las dejas encendidas 12 horas y ya está. Luego el tema de fases. Es un animal que podéis encontrar cantidad de fases, pero exageradamente. Si os gusta el tema de la genética, pues con este animal tenéis un filón porque os podéis aburrir las fases que pueden haber. Incluso ya no solo las fases entre ellas, sino entre híbridos con otros tipos de serpientes que pueden copular y llegar a criar. Como sabéis, muchas veces los híbridos son infértiles. En este caso, muchos de ellos no son infértiles y son capaces de volver a criarse entre ellos mismos. Y bueno, y es interminable las fases y híbridos que hay de esta serpiente. Esta la verdad que es muy chula, no tiene nada que ver con lo que estáis viendo aquí, ¿vale? Es un animal muy bonito, por lo menos a mí me gusta mucho esta fase, el fase opal, acordaros, si os gusta pues buscarla. Intentaré traer más al canal. La meta es esa, traer varios ejemplares. Este es un macho, o sea, yo ya lo que traeré son solo hembras, y intentaremos traer una lavander, no sé, me gusta mucho la palmetto, no sé, algo así chulo, que estén chulas. Traeremos alguna cosita así diferente que sean chulas para tener y para que las veáis y disfrutemos un poco todos. Y no sé si me dejo algo, me lo dejáis abajo, y si no,
Iros al otro vídeo que tengo bueno, de los cuidados de ella, que la verdad que ese vídeo es, bueno, no sé si tiene casi 250 likes, ¿vale? Y se ha visto no sé cuánto, ahora mismo os engañaría, pero tiene bastantes visualizaciones. Y podéis ir a verlo, y la verdad que es interesante. Sería una cosita que a lo mejor me haya podido dejar, porque como veis, yo ya no me apunto nada, lo hago todo de cabeza. Antes sí que leía, ahora no, hago todo del tirón y bueno, y es mucho mejor, ¿vale? Suscribiros si no lo estáis, dejadme cualquier comentario, cualquier duda que tengáis, si estás empezando en el mundo de las serpientes o queréis una serpiente de estas o lo que sea, me lo dejéis abajo, que yo os suelo contesto a todos. Y nada, nos vemos en otro vídeo. Hasta luego. Adiós.